Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestra parroquia Cristo Redentor. Hoy estamos en el tercer domingo de Pascua. La palabra de este domingo nos invita a superar toda barrera, prejuicio o convencionalismo y que comuniquemos con entusiasmo la experiencia personal y comunitaria de fe y compromiso provocada por Jesús resucitado. De pie damos inicio a esta celebración recibiendo a nuestro párroco. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío, la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos que nos acompañan desde casa, vamos a celebrar esta Eucaristía dominical y a vivir este domingo, día de resurrección y día de encuentro con Jesús. Resurrección para nosotros, resurrección para el hermano, resurrección también para el mundo. Vamos a encontrarnos con el Señor a través de nuestro arrepentimiento, pidiendo que perdone nuestras faltas y pecados, y que el arrepentimiento sea una medicina para que nosotros podamos vivir el amor de Dios. Digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor.
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, y que por la gloria en que nos has restaurado, al gozarnos ahora de ser hijos tuyos, aguardemos con esperanza confiada el día de nuestra resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos ahora desde casa a escuchar la palabra de Dios. Recordemos que debemos quitar de nuestro ambiente cualquier tipo de distracción, porque es una palabra de vida para todos nosotros. Es una palabra que merece tanto amor como merece respeto, porque son palabras de Dios para acompañarnos, para bendecirnos, para resucitar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte le retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón, y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos, llevando a los cielos por el poder de Dios,
recibió al Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, y sáciame de gozo en tu presencia, y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no los reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron.
Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús entonces les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Pueden sentarse y pueden comenzar a decirle también al Señor a través de este hermoso evangelio: quédate con nosotros. Desde tu casa dile al Señor, pídele al Señor que se quede, y es necesario que el Señor se quede, y no es una petición difícil. No es una petición que Jesús nos conceda, al contrario, es una promesa del Señor. Recuerden que el mismo Señor, en su momento de la ascensión a los cielos, Él prometió que se iba a quedar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y lo ha cumplido porque el Señor se ha quedado con nosotros. En su palabra, el Señor se ha quedado con nosotros. En la fracción del pan, el Señor se ha quedado con nosotros en la vida diaria, porque a través de su misericordia el Señor nos acompaña. Ahora bien, estos 2 discípulos somos tú y yo, y estos 2 discípulos están tristes. La tristeza es algo que no nos deja ver la compañía de Jesús. La tristeza es algo que no nos deja ver la misericordia que Dios tiene con nosotros y no nos deja ver la acción de Dios. Porque cuando nosotros nos llenamos de tristeza, empezamos envenenados, empezamos a cuestionar que dónde está Dios en medio de la pandemia, que dónde está Dios en medio de las situaciones de hambre, que dónde está Dios en medio de la falta de dinero, que dónde está Dios en medio de la falta de empleo, que por qué Dios permite, si es tan bueno, Dios permite todas esas tragedias que suceden en el mundo y todos esos fenómenos naturales que destruyen y que dañan al ser humano y que atemorizan al ser humano. Y empezamos a cuestionar a Dios. Empezamos a creer que en esos momentos donde nosotros muchas veces nos sentimos desilusionados, atemorizados, escandalizados, pensamos que Dios no está. Ahora, yo te llamo a la reflexión
desde el punto de vista de la cruz, porque Dios desde la cruz nos ha enseñado a través de su Hijo Jesucristo que en medio de las cosas más conflictivas de nuestra vida, Dios está. Nosotros a cada rato lo cantamos. Nosotros cantamos, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Y cuando nosotros pensamos en el aire, nosotros empezamos a decir, ¿por qué respiramos? ¿Por qué el aire existe? No, nosotros no razonamos el aire, nosotros simplemente creemos que el aire está. Por eso nosotros también creemos que Dios está, porque Dios es quien ha creado todos los espacios y todos los elementos de la creación para que nosotros podamos verlo como la causa primera y la razón que sustenta todos esos elementos. Ahora, con todas estas cosas esotéricas, con todo este sincretismo que existe en nuestra vida, que nos lleva a un hedonismo exagerado, porque a veces nosotros vemos en la televisión, en la radio, nosotros vemos mensajes en los que las personas comienzan a declarar, a decretar cosas que superficialmente se ven maravillosas, pero que detrás de todas esas cosas denotan un escándalo de la cruz. Es decir, una postura pseudo espiritual que no nos deja a nosotros contemplar al Señor en el sufrimiento, sino que al contrario nos invita a huir del sufrimiento. Ay, hermano, de lo que usted huye, de eso es con lo primero con que usted se va a encontrar. Huya del sufrimiento, escóndase del sufrimiento, escóndase de la incomodidad, de la enfermedad, escóndase de todo lo que le pueda provocar dolor en su vida, y le aseguro que eso es con lo primero con lo que usted se va a encontrar. La cruz no puede ser para nosotros un escándalo. La cruz no puede ser para nosotros una necedad. Y por eso Jesús, como a estos dos discípulos de Maús, nos sale a nosotros también al encuentro para decirnos que la cruz es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24 lo dice: nosotros predicamos a un Cristo crucificado, y la palabra de Dios del día de hoy nos recalca que es necesario el sacrificio del Señor en la cruz. Y es necesario también que nosotros veamos el amor que el Señor derramó en la cruz, la misericordia, la redención, la reconciliación que el Señor derramó en la cruz en medio de nuestros momentos de dolor, en medio de nuestros escándalos muy humanos. Porque si no, vamos a comenzar a ser unos cristianos envenenados, y eso es una gran contradicción. Eso ya de por sí es una frase muy contradictoria, porque el cristiano no puede ser un cristiano envenenado. Santa Teresa de Jesús decía: de cristianos amargados y de espirituales absurdas, líbranos, Señor. Bueno, vamos a hacer nuestra también esa pequeña frase de Santa Teresa de Jesús, de que para que nosotros no nos entristezcamos y no nos desilusionemos del Señor. ¿Cuándo yo me desilusiono del Señor? Pues cuando yo me desilusiono, por ejemplo, vamos a llevarlo al término de la familia, cuando yo me desilusiono de mis padres y entonces empiezo a buscar afuera unos padres que yo quiero, porque los padres que tengo en mi casa no me gustan. Cuando yo comienzo a buscar una esposa, un esposo afuera, porque la esposa que tengo en mi casa no me gusta, y entonces empiezo a ser adúltero, empiezo a ser ladrón, porque entonces la pobreza de mi casa no me gusta, y empiezo a ser ladrón, usurero, y empiezo a buscar dinero de manera desmedida, y no me importa si el dinero
viene por robar, por cualquier medio, lo que me importa es tener dinero. O lo que me importa es tener placer y entonces yo busco el placer donde yo veo, donde yo lo puedo encontrar en los medios de comunicación, en alguna adicción, en el alcohol, en el cigarro, en la sexualidad desenfrenada. Y entonces, ¿por qué? Porque yo quiero tener placer, porque yo no quiero sufrir, porque estoy escandalizado de sufrir y porque estoy escandalizado del hermano. Lo mismo pasa con la gente que no le gusta ir a misa, porque entonces la misa es un sitio donde va toda esa cuerda de pecadores y donde va gente que es adúltera, que es mentirosa, que es traicionera, que es infiel, etc. Bueno, hermano, dentro de todo este espacio de la iglesia todavía cabe espacio, todavía hay espacio para un adúltero más, todavía hay un espacio para un mentiroso más, para un ladrón más. Así que véngase y encuéntrese con el Señor, porque no nos podemos tampoco escandalizar de la cruz del Señor en el hermano. No nos podemos escandalizar tampoco de lo que Dios ha permitido y por lo que Dios ha restaurado al hermano a través de su cruz y de su resurrección. Por eso es que el Señor no solamente a esta gente que camina hacia Emaús, sino a nosotros también nos llama insensatos. Y hay gente que se sale, miren, hay gente que busca la religión a su medida porque no le gusta que el Señor lo llame insensato. Hay gente que se busca la religión de la gente perfecta, la religión del sacerdote o del pastor que me va a decir lo que yo quiero escuchar, la religión del Evangelio según San Yo, porque entonces yo no me meto en ninguna religión para yo ser libre y para yo no estar atado a ninguna cosa, porque no me quiero desilusionar, porque no quiero que nadie me llame insensato y no quiero que nadie regule mi vida. Entonces, esta llamada del Señor, querido hermano, esta llamada también es para nosotros, porque Jesús no les dice a estos dos discípulos, no les dice lo que ellos quieren escuchar, le dice lo que ellos deben escuchar. Es necesario que sucedan estas cosas, lo mismo que va a decir San Pedro el día de Pentecostés. Es necesario que el Señor muera en la cruz y que el Señor resucite al tercer día para que nosotros también participemos de esa Pascua y para que nosotros seamos reconciliados con el Padre y para que en todos los momentos de nuestra vida nosotros podamos creer que Dios está y que Dios no nos ha abandonado y que esa compañía de Dios pasa la lógica del hombre, que esa compañía de Dios sobrepasa el umbral de la muerte y de la vida, que esa compañía de Dios es lo que nos va a nutrir y es lo que nos va a alimentar como seres humanos. Así que si usted tiene, querido hermano, un cuestionamiento en contra de Dios o un pleito formado a Dios por algo, pues empiece, querido hermano, a escuchar a Dios y a dejarse por lo menos llamar insensato, para que usted pueda experimentar lo que estas personas experimentaron de camino a Emaús. ¿Qué experimentaron? Que mientras Dios les hablaba en la persona de Jesús, su corazón ardía. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios como es en este caso, ¿qué pasa en nuestro corazón? ¿Será que la palabra de Dios es letra muerta para nosotros? ¿Será que la palabra de Dios es un libro más en nuestro estante, en nuestra sala? ¿Será que la palabra de Dios es
como le digo yo a mis feligreses, las páginas amarillas que nosotros tenemos en la casa, porque la Biblia tiene dos páginas amarillas, una en el Salmo 23 y otra en el Salmo 91 para la suerte. ¿Será que la palabra de Dios es un amuleto? ¿Se ha convertido en un amuleto para que yo no sufra? ¿O la palabra de Dios se ha convertido en palabra de vida, donde mi corazón arde, donde mi vida se estremece, donde mi vida se cuestiona, donde mi vida se levanta para yo poder vivir al Señor y para yo poder ser testigo de la resurrección de Jesús? Pero eso, como los discípulos de Emaús, yo lo tengo que descubrir por la fe. Eso, como los discípulos de Emaús, yo no lo descubro porque yo sé más de Biblia, o porque yo estudié tantos años en un seminario, o porque yo hice tal o cual curso, o me metí a tal o cual religión. Eso yo lo descubro a través de la fe, y recordemos que la fe es un don. La fe es algo que Dios da y que yo debo descubrir y que yo debo pedir. Al final, cuando yo he descubierto al Señor con la fe, por la fe yo le digo al Señor: quédate en mi casa, comparte conmigo, no te vayas, en medio de la noche no te vayas, en medio del hambre no te vayas, en medio de la violencia no te vayas, en medio de los sinsabores, de las diferencias que yo tengo en mi casa con mi familia, no te vayas, en medio de mi adicción al alcohol, a la violencia, a la comida, a lo que sea, no te vayas, porque la noche se me viene encima. Y es allí cuando el Señor se queda. Y cuando el Señor se queda, no se queda de cualquier manera, se queda para compartir con nosotros y para que cada uno de nosotros lo podamos reconocer, y reconociéndolo podamos hacer comunión con Él y Jesús se transforme en nuestro alimento cotidiano. Esa fracción del pan no fue que Jesucristo hizo un break dentro de, bueno, sí, vamos a comernos unos pasapalos. No, Jesucristo parte el pan para hacer comunión con nosotros. Capítulo 11, versículo 26, cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Primera carta a los Corintios. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Capítulo 6, versículo 57, si mal no recuerdo, del Evangelio de San Juan. Formará parte de las lecturas de estos días que vienen de esta tercera semana de Pascua. Esto, donde yo tengo que descubrir en esa comunión con Jesús, que Jesús es una verdad, que Jesús no es un parapeto, que Jesús no es un disfraz religioso, sino que Jesús es una verdad que forma parte de mi vida y que es inherente, inmanente a mi vida, que es algo que está tan unido a mí que yo no puedo separarme de Él, porque entonces pierdo la vida. Por eso, querido hermano, a la hora de encontrarme con Jesús, que yo sea un testigo de Jesús al estilo de estos discípulos que creen según su realidad, porque se han dado cuenta que los discípulos tuvieron sus acontecimientos. Tomás tuvo su acontecimiento de falta de fe. Estos también tienen sus acontecimientos, y nosotros también. Nosotros no somos, en materia espiritual, nosotros no somos monedita de oro para Dios. Ojalá que nosotros lo seamos, pero mientras nos convertimos, mientras nos dejamos transformar por el Señor, que nosotros nos esforcemos por creer en el Señor Jesús, y creyendo nosotros tengamos vida en abundancia. Que así sea.
Amén. Vamos a profesar nuestra fe en Dios uno y trino, diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. El reino de los cielos es una obra gratuita del Señor, pero también un compromiso solidario nuestro. Oremos para que todos los hombres participen responsablemente en la causa de la salvación y digamos: venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Para que la comunidad cristiana custodie la fe pascual de sus padres y dé testimonio de la renovación en el Espíritu con obra de justicia y de paz, roguemos al Señor. Ven a nosotros tu reino, Señor. Para que todas las familias compartan los dones de verdad y gracia que han recibido y en uso de los bienes materiales den razón de la esperanza que resplandece en Cristo resucitado, roguemos al Señor. Ven a nosotros tu reino, Señor. Para que todos los cristianos que reconocen a Cristo en la palabra y en la fracción del pan sepan verlo por los caminos del mundo y lo socorran cuando está herido y necesitado y lo acojan cuando es pobre y forastero, roguemos al Señor. Ven a nosotros tu reino, Señor. Para que todos los renacidos en el bautismo renazcan toda forma de violencia y de mentira y se adhieran a la realeza de Cristo, Señor de sus pensamientos y de sus obras, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Para que termine la celebración de la misa, toda nuestra vida anuncia al mundo la reconciliación y la paz, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Pidamos al Señor para que la gente que está en casa no se desilusione por estar encerrados, no se desilusionen de Dios por las cosas materiales que les faltan, sino que ellos cultiven la fe y la esperanza para que puedan amar a Dios en medio de sus necesidades y puedan confiar en Dios en medio de todas aquellas cosas que necesitan para vivir. Roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Pidamos también al Señor por aquellas personas que están enfermas por la pandemia y por diferentes enfermedades, para que sean sanados por el Señor Jesús, para que el Señor Jesús también se les manifieste en medio de sus sufrimientos y ellos puedan bendecir a Dios en medio de las cosas que tienen que padecer. Roguemos al Señor. Tu reino, Señor. También pidamos al Señor que venga
sobre los médicos, sobre las enfermeras, sobre los voluntarios que están dando la vida para atender a las personas enfermas, por todas aquellas personas que necesitan sacrificar su tiempo y necesitan esfuerzo sobrehumano incluso para llevar a cabo todas estas tareas, para que el Señor les dé fortaleza en sus corazones, para que el Señor no los anime, para que el Señor los anime a encontrar en medio de su labor a Jesús, que les ayuda como el cireneo a llevar la cruz con amor. Roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Pidamos también por todas las necesidades de las personas que nos escuchan por la radio y nos ven a través de las redes sociales, por todas tus necesidades familiares, materiales, espirituales, por todas tus necesidades de oración, tus intenciones de oración, por todas las cosas que tú tienes que darle gracias a Dios. Vamos a ofrecer todo ello al Señor para que nosotros, a través de la oración, de la fe, podamos encontrarnos con Jesús. Roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Dios Padre nuestro, que en Cristo resucitado has comenzado la nueva creación, haz que los hijos de la Iglesia, con la gracia del Espíritu Santo, anuncien la perenne novedad del Evangelio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ofrecer el pan y el vino, que luego se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús a través de esta oración de consagración y de la acción del Espíritu Santo. Recordemos que esta fórmula, esta plegaria de consagración es una plegaria en la cual nosotros hacemos alusión a la palabra de Dios. No hay ninguna parte en la Biblia donde se nos diga que lo que hacemos es un símbolo. No hay ninguna parte en la Biblia donde diga que el pan y el vino, que Jesús dice que es su cuerpo y su sangre, sea un símbolo, ni que Jesús haya estado hablando de un símbolo. Al contrario, Jesús dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así que vamos a orar y vamos a cantar al Señor y a ofrecerle todas nuestras realidades particulares desde casa. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de nuestro santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia, rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación
proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir, y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ángel Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su santo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.
digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta comida del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a encontrarnos con Jesús y a pedirle que se quede en nuestra vida a través de esta comunión espiritual. Vamos a decirle desde casa: quédate con nosotros, Señor, porque tenemos muchas necesidades y sin ti esas necesidades no tienen sentido, porque tenemos mucho sufrimiento. Y sin ti ese sufrimiento no tiene ninguna razón de ser. Quédate con nosotros, Señor, porque necesitamos que nos enseñes, al igual que los discípulos de Emaús, nos enseñes en nuestro camino, nos enseñes las cosas de la vida, nos hagas experimentar que tú eres el camino, la verdad y la vida para todos nosotros. Quédate con nosotros, Jesús, porque somos débiles, porque a veces nuestros días se oscurecen por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras necedades. Quédate con nosotros, Jesús, en nuestro prójimo, porque a veces tenemos también necesidad de compartir con nuestros hermanos. Y necesitamos ver en nuestro prójimo tu rostro, un rostro amoroso, un rostro humilde, un rostro misericordioso. Quédate con nosotros, Señor, en nuestro corazón, para que nosotros seamos templo tuyo, que con el Padre y el Espíritu pueda estar a gusto y pueda reinar en mi vida por toda la eternidad. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor
y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Desde la Parroquia Cristo Redentor te invitamos a no perder la esperanza, a no perder esa gracia que nos ha dado Jesús a través de la oración. Recuerda que el domingo no es solamente participar de la misa o, en este caso, en nuestro caso por la pandemia, escucharla por la radio o verla por las redes, sino que también vivir el domingo es resucitar con el Señor, encontrarse con el hermano, hacer obras de caridad, encontrarse con el Señor en la oración y darle sentido, dejarnos iluminar por el Señor. Así que te invitamos a vivir el domingo a través de la resurrección. Igualmente te invitamos a estar pendientes de las redes sociales. Búscame en Google a través de @padrejjr o padrejjr, sin el arroba, para que me consigas en todas las redes sociales donde estoy presente y donde estamos tratando de llevar junto con un equipo todo este mensaje de amor del Señor a todas las gentes. Esto vamos a pedirle a la Santísima Virgen a través de el Reina del Cielo, vamos a pedirle que nos proteja, que nos guarde, que guarde y bendiga a Venezuela. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque ha resucitado el Señor verdaderamente, aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos paz y bien.